Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ustedes saben que la Z coloca generalmente en sus redes el comentario de cada uno de nosotros y lo que hace es que pone un corte del comentario completo, un título sugerido y entonces ponen también un link que te dice escucha el comentario completo. Entonces tú, si quieres escuchar el comentario completo, cliquea para oírlo entero, porque tú nada más te ponen un corte de unos segundos, obviamente por un asunto de la carga sobre las redes. Pero hay una serie de gente que empieza a opinar por Twitter con base en el corte que oyen o en el titular que ven, y no necesariamente en el hecho de, bueno, déjame escuchar el comentario para ver de qué fue que habló. Y lo digo porque recientemente yo hice un comentario aquí hablando precisamente sobre los salarios, y que este año toca revisión de aumento salarial, y hacía referencia a que tal vez una sugerencia adecuada pudiera ser que se posponga para el próximo año la revisión de los salarios. Y entonces, bueno, hubo gente que me acabó ahí en las redes, no entendiendo que lo que estoy planteando es que sabemos que el sector empresarial hoy día está en una situación difícil, porque ha habido una crisis económica. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2003-2004, cuando hubo la situación de la crisis grande que hubo en la República Dominicana financiera, la inflación en el año 2003, creo que en el 2003 o en el 2004, creo que en el 2004 fue una inflación más alta la inflación más alta que hemos tenido de allá para acá. Creo que fue de un 62% la inflación, si mal no recuerdo. Habíamos tenido una inflación de un 103% en el año 90-91, cuando la crisis del 90. Pero en 2003-2004 creo que fue de un 61 o 62%. Sin embargo, la clase sindical, consciente de que había una situación grave, decía, bueno, nosotros queremos que nos aumenten el salario, porque había que aumentar el salario en el año 2005, si mal no recuerdo. Pero el aumento que se hizo fue de un 25%. Aun cuando legalmente se establece el cálculo de la inflación, medida por índice de precio al consumidor de los 2 años anteriores. Pero lo mismo, el sector sindical estaba consciente de que no podía reclamarle a los empresarios que le aumentaran el salario al mismo nivel de la inflación, porque nadie iba a poder aumentarle el salario un 60% a los salarios de los trabajadores. No porque no quisieran, sino porque económicamente no podían, era inviable. Ahora, en ese momento la clase sindical fue madura y dijo, no, mira, estamos conscientes de que es verdad, hay que hacer un ajuste salarial, pero tiene que ser un ajuste que va a quedar muy por debajo de la inflación, porque todos tenemos que sacrificarnos. Y eso es lo que estoy planteando en este momento. Más considerando un asunto de arrastre que tenemos de un incumplimiento de la llamada ley de reclasificación empresarial. Una ley que es la ley 488-08 que se aprobó en diciembre de 2008. Que no se ha cumplido. Y luego fue modificada en el año 2017 a través de la ley 187-17, para regular ya el tamaño de las microempresas también. Entonces, ¿qué nosotros tenemos hoy día? Nosotros tenemos hoy día que los salarios se establecen en 3 niveles de salario mínimo, con base en que hay un salario mínimo para empresas pequeñas, un salario mínimo para empresas medianas y un salario mínimo para empresas grandes. Pero eso tiene una desactualización brutal. Aquí, una empresa pequeña, de acuerdo con la normativa vigente, que no es la legal porque la ley no se está aplicando, una empresa pequeña es aquella que tiene existencias déjame para decirlo, instalaciones y existencias de hasta 2 millones de pesos. De hasta 2 millones de pesos. Es una empresa pequeña. Una empresa mediana es la que tiene instalaciones y existencias de entre 2 millones y 4 millones de pesos. Y una empresa grande es aquella que tiene entonces existencias de 4 millones de pesos en adelante. Algo así. Señores, aquí cualquier empresa pequeñita tiene instalaciones y existencias por más de 10 millones de pesos, por más de 12 millones de pesos. Quiere decir que de acuerdo a la normativa vigente o a la que se utiliza para ajustar los salarios en este país, todas las empresas, si nos fuéramos a los montos reales de sus instalaciones y de sus operaciones, todas serían grandes. Todas tendrían que pagar entonces el salario mínimo mayor, que es el que pagan las empresas grandes, que es el salario mínimo que hoy día está en 17,610 pesos. Ese es el salario mínimo mayor, o sea, el salario mínimo de las empresas grandes. El salario mínimo de las empresas medianas está en 12,107 pesos mensual y el salario mínimo de las empresas pequeñas está en 10,730 pesos mensual. En la discusión salarial de
el año 2017, del año 2019, perdón, hace 2 años, hubo un tranque porque los empresarios dijeron, mira, ya nosotros no vamos a pasar de este año sin que se haga la reclasificación y que se fijen los salarios con base en la reclasificación. Y esa puja estuvo ahí, varios meses de discusión, y finalmente lo que hizo el gobierno en el Comité Nacional de Salarios, que es un órgano tripartito, donde participa el Estado a través del Ministerio de Trabajo, participa el sector sindical, representando a los trabajadores, y el sector empresarial, Copardón, representando a los patronos. Son tres patas de esa mesa en el Comité Nacional de Salarios, cada una tiene el mismo derecho, o sea, un voto. Entonces, con 2-1 se toma una decisión. Y el sector gubernamental votó a favor del sector sindical para imponer el aumento salarial primero que la reclasificación, con la condición de que en los 60 días siguientes, después de la aplicación del nuevo salario, se iba a hacer la reclasificación, y no se hizo. ¿Por qué? Porque cuando pasaron los 60 días, el sector sindical dijo, no, nosotros no vamos a hacer esa reclasificación, porque esa reclasificación no se puede hacer a través del Ministerio de Trabajo, porque la ley dice que tiene que ser a través del Ministerio de Industria y Comercio. Y se armó un lío ahí, y dejaron eso en el aire, y se quedó a rastro eso pendiente, y hoy día hemos llegado al segundo año, que corresponde nuevamente a revisión de aumento salarial, en medio de una crisis en que el sector empresarial ha tenido que cancelar un paquete de gente porque las actividades económicas están paralizadas o semi paralizadas, y entonces ahora toca revisión salarial. Pero ahora que toca revisión salarial, los empresarios van a decir, bueno, el problema es que a mí no me cumplieron cuando se habló de que se iba a hacer la reclasificación en los 2 meses, 60 días siguientes al ajuste salarial, y el sector sindical fue que hizo una maniobra ahí para no cumplir con esa parte, a la que se comprometió el propio gobierno, que le concedió su voto en el Comité Nacional de Salarios para hacer posible el ajuste salarial primero que la reclasificación. Entonces, ahora yo planteo que tal vez sería factible para el sector sindical aceptar que haya una posposición de la revisión salarial, y que en vez de revisar el salario mínimo ahora, al cabo de 2 años, lo hagamos el año que viene, al cabo de 3 años, pero tomando en cuenta entonces que de aquí a 1 año las empresas, el sector empresarial estará en mejor condición. Es posible que eso no se haga. Y van a aparecer entonces gente que va a decir, no, pero eso no es aceptable, porque hay que revisar los salarios a los trabajadores. Ah, muy bien, es verdad. Pero ahora los empresarios van a decir, vamos a revisar los salarios, pero no vamos a ajustar salarios si no hay reclasificación. Y cuando se plantee eso de la reclasificación, entonces, al hacer la reclasificación, tomando en cuenta los valores y la realidad económica actual, entonces todas las empresas del país van a quedar ubicadas en un nivel salarial mínimo por encima del monto que les exigiría la ley. Y de esa forma, entonces, es posible que una empresa pequeña tenga hoy día salarios mínimos de una empresa grande por 17,000 pesos. Y entonces, cuando se habla de que, bueno, hay que revisar el salario mínimo de los empleados de la empresa pequeña, que está en cuánto hoy día, en 10,370. Ah, sí, pero mi empresa, yo soy pequeño y estoy pagando un mínimo de 17,600. O sea que yo no tengo que hacer ajuste. O bueno, puedo hacer un ajuste de un 50%. No de un 10, ni un 15, ni un 20, un 50% vamos a aumentar. Y aún así, como quiera, va a quedar por debajo del nivel salarial que yo estoy pagando. Entonces, hoy día, la clase trabajadora tiene que prepararse mentalmente para eso. Porque el sector empresarial va a reclamar esa reclasificación. Y el gobierno no va a tener posición populista, no va a poder asumir una posición populista de decir, bueno, mira, espérate, no podemos hacer esa clasificación ahora porque hay que ayudar a los trabajadores, porque hay que ajustarle, porque el gobierno está consciente de que el sector empresarial está mal, y está consciente también el gobierno de que como Estado ha incumplido con esa promesa de hacer cumplir la ley de reclasificación empresarial, que en este caso son 2 leyes, la ley 488-08 y la ley 187-17. Vamos a ver qué va a pasar en junio, julio, cuando haya que convocar al Comité Nacional de Salarios para revisión salarial. Pero el sector trabajador, la clase trabajadora, que mentalmente se vaya preparando de que posiblemente este año no haya ajuste salarial. No porque no se quiera, sino porque la condición económica y legal, en términos empresariales, por la reclasificación, va a hacer
que ese aumento prácticamente quede disuelto por el hecho de que la mayoría de empresas estarían pagando hoy día por encima de lo que establecería esa reclasificación como salario mínimo de empresas pequeñas, salario mínimo de empresas medianas y salario mínimo de empresas grandes. Vamos a seguir con este tema más adelante, en los días siguientes, porque este tema va a ser de mucho debate.